En este episodio, la frontera entre el mundo de los vivos y los seres de ultratumba se rompe por completo en la noche del demonio. Están entre nosotros. Llega la nueva película de Jason Statham, Código Venganza, acción y más acción, y te diremos qué tan buena está. Alfonso Herrera y Noé Hernández nos cuentan el dilema de la captura, entregar o soltar al Chapo con todo lo que eso implica. Todo esto aquí en De estreno con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Bandita querida, es un placer saludarles como cada semana aquí desde la cabina internacional de estreno. Una semana con harta cosa interesante que discutir. Estoy muy contento porque salió recién una serie a la que le traía muchas ganas y que no me decepcionó ni poquito y que tuve chance de entrevistar al elenco y ya les platicaré. La serie de Lanterns, que no sé si la han visto, sobre Linterna Verde, pero es más bien un pedo como detectivesco y así. Pero si de iluminar la escena se trata, si de linternas y de luces poderosas se trata, qué placer saludar en esta cabina a mi colega de las películas, mi querida Gaby Cam. Javier Ibarreche, cuando seamos viejitos y ya no me digas estas cosas y quizá ya no exista de estreno, ¿cómo voy a sostener mi autoestima? O sea, no. Puedes no me dejas reproducir muchas opciones. todas las veces que te he dicho cosas en los episodios, que ya llevamos como 200. Mi favorita siempre será mi mensaje de cumpleaños, pero siempre un placer, mi querido Javier, aquí en este programa donde sí, en efecto, creo yo que es un programa interesante para hablar de Lanterns, de Linternas, la nueva serie de HBO Max, que creo yo James Gunn lo está haciendo muy bien. Ya llegaremos a este tema, pero bueno, también llega otra película de Jason Statham. ¿Es lo mismo que todas las demás? Lo vamos a descubrir a continuación. No se diga más, comenzamos. Código Venganza. Hablar de un hombre solo superando a todos sus enemigos es hablar de Jason Statham, y eso lo volveremos a ver en Código Venganza. En Código Venganza, Jason Statham da vida a Cole Reed, un policía retirado que estuvo en fuerzas especiales, y todo da un giro letal cuando es inculpado por el asesinato de su multimillonario jefe y amigo, porque al parecer, raro en una película de Jason Statham, a alguien le tendió una trampa. ¿Y ahora qué creen? Efectivamente, deberá luchar por limpiar su nombre. Mientras intenta encontrar al verdadero responsable, las pistas lo llevan hasta un barco de carga y descubre que el asesinato es una pieza de una conspiración internacional que involucra una red de trata de personas. Código Venganza le promete al espectador muchas escenas de acción, algo que se cumple con muchas peleas, armas y Jason Statham haciendo lo que amamos verlo hacer, dar de chingadazos a persona que se le atraviese. Efectivamente. Código Venganza no engaña, Jason Statham es un subgénero del cine de acción, tiene credibilidad física y sus películas, seamos honestos, nunca pretenden ser demasiado complejas. O sea, es entretenimiento visceral, es verlo a él dando madrazos, es verlo a él. Siento que hasta es un poco un spoiler ver una película de Jason Statham porque tú sabes que va a triunfar. O sea, es como, Sí. no importa el problema, él va a ganar. Además es un poco, es un poco lo que le pasa en ciertas películas a Dwayne Johnson, que siempre se ve exactamente igual. Solo de repente trae un traje desastre y de repente trae un atuendo de plomero y de repente trae, o sea, es como Barbie, así que solo va cambiando de profesión Sé y lo de que tú outfit. quieres ser. Sé lo que tú quieras ser, soy Jason Statham, una Barbie girl, pero, o sea, el güey como que solo cambia un poco de disfraz, por así decirlo. Pero sus películas son esencialmente la misma, las premisas de acción. Me acuerdo de una entrevista que hizo hace ya varios años, cuando estaba como el cine de Marvel en su mero apogeo, cuando todavía era criticable criticar las películas de Marvel, que él hablaba de cómo no le interesaba para nada entrar a ese mundo porque decía que no tenía ningún mérito actuar frente a una pantalla verde y hacer todo con CGI. Que en parte estoy de acuerdo en esta cosa de qué tanto se está haciendo una película y qué tanto no es una animación que se hizo después, cuando todo está ocurriendo en una pantalla verde. Todo esto porque él le apuesta al efecto práctico, le apuesta a que las escenas de acción impliquen un riesgo para el stunt, impliquen un movimiento, impliquen una fisicalidad, y es justo lo que él promete en sus películas. Si bien hay dobles de acción y demás, pues él hace mucho de los stunts de los que él participa. Es un experto en artes marciales, es un tipo que se ha entrenado en muchas formas de pelea y las pone en práctica en sus películas. A eso vas. ¿De qué se trata la película? Vean la que salió el año pasado o la que salió hace 2 y ya la vieron. Pero en un disfraz diferente, y eso es un poco lo que promete y es lo que para sus fans dan ganas de ver. Y tampoco es malo, ¿sabes? O sea, creo que nosotros podemos hablar de lo que es ver a Jason Statham en la pantalla grande, porque sí, en efecto, hay actores que tienen como que su propio género cinematográfico. Creo que elegiste el ejemplo perfecto con Dwayne Johnson, y es el mismo caso de Jason Statham. Ahora, eso no quiere decir que no tenga su mérito lo que él ha construido como una estrella de acción, ¿sabes? O sea, Claro. es como si dijéramos que el ir a ver una que se podía lograr no tenía mérito porque algunas películas literalmente giran alrededor de ese stunt. Es un poquito lo mismo, pienso yo.
Hay mucho mérito detrás de tener un público consagrado que va a ir a ver lo que sea que hagas porque ya saben qué van a ver, ¿sabes? O sea, hay un tema de, yo sé que me va a entregar una película de acción donde él va a ganar, muy probablemente el problema lo va a resolver, va a salir airoso de eso, y en el Inter voy a ver buenas peleas físicas, uso de armas. Ya lo construyó, ¿sabes? Es como crea fama y échate a dormir. Entonces, es un poco el mismo caso de Jason, ¿no? Y yo creo que los directores lo contratan por esa razón, porque tiene credibilidad en eso. Entonces, Código Venganza no hay otra forma de describirlo, es otra película de Jason Statham que si te gusta, que si buscas escenas de acción, que si buscas buenos catorrazos, diría mi tía, que hoy en día ya soy yo, ya me convertí en esa persona, pues Código Venganza, sabes qué es lo que vas a encontrar. Contamos grandes historias. La noche del demonio. Están entre nosotros. Regresa a la pantalla grande una de las sagas más terroríficas de los últimos 15 años. En la saga de La Noche del Demonio, conocimos aquel lugar llamado el Más Allá, una dimensión paralela donde los demonios y entidades pueden estar en contacto con el mundo de los vivos. En las primeras películas conocimos a familias que podían terminar en este lugar, y para esta última, la saga promete expandir las reglas de este universo paralelo. Gran parte del miedo en estas películas es la mera presencia de el más allá y la proyección astral. Porque imagínate que te vas para allá y terminas atrapado en un lugar lleno de demonios. No, gracias. Así estamos bien, mira, concentrándonos en nuestros estudios. Y es que lo terrorífico de esta saga es que toma lugares cotidianos y los convierte en su escenario. Tu cuarto, un pasillo, un baño, la intimidad de tu hogar donde tú te sientes seguro y juras que no te va a pasar nada. Y ni siquiera es el miedo de que exista un demonio, sino saber que puede estar ahí y tú ni te estás enterando. O sea, quizás esté en este momento ahí junto a ti y tú no sabes qué está pasando. Son de estas que la primera película fue un poco un fenómeno, o sea, hizo bastante ruido, el título incluso, ¿no? Como Insidious, que me llama mucho la atención siempre la traducción de La Noche del Demonio. Sonia ¿Cómo llegamos a eso? Es traducción de Canal 5 y soy fan, I'm here for it, o sea, 10 de 10. Pero ya se convirtió un poco en una saga con además actores que ya son representantes del género del terror en la pantalla. No sé, como que a mí cuando una cosa se convierte ya en franquicia, yo siempre tengo mis dudas porque siento que particularmente con el terror, cuando menos presupuesto hay para producirlo y cuando más viene como la sorpresa de que llegó de la nada, más efectivo es. Cuando se vuelve franquicia, cuando se vuelve una marca, cuando le dan más dinero para hacerlo, cada vez el efecto de las películas me parece a mí como que se reduce. Y al final el terror, como ocurre con la comedia, como ocurre con otros géneros, le apuesta a un efecto, ¿no? El miedo, ya sea prolongado o inmediato, de ciertas escenas, pero le apuesta a un efecto. Entonces siento que se diluye conforme se convierte en franquicia, pero Insidious acá sigue. No sé tú qué opinas de este universo. Es que curioso porque Insidious, La Noche del Demonio. Me encanta. Noche del Demonio. Es un fenómeno que podríamos comparar con algunas de las películas de terror de este año a las que les ha ido increíble, como Obsesión o como Backrooms, porque la primera película, la de 2010, costó $1.5 millones y recaudó $100 millones. Eso Y es. creo yo que volvemos al mismo tema que hemos tocado muchas veces en este programa, que tiene que ver con buscar nuevas formas de terror. Lo que dices de las secuelas y de las sagas, completamente de acuerdo contigo. O sea, yo sí siento que no es a fuerza, tener 50 películas con el mismo tema cuando encuentras lo que llamaríamos el hilo negro, porque entonces deja de ser el hilo negro, ¿sabes? Es como, ya lo vimos, lo vemos otra vez. Ahora, los temas con los que juega esta saga, Insidious, yo no sé tú, ¿a ti alguna vez se te ha subido el muerto, Javier? No estoy seguro, o sea, según yo, no sé si alguno lo llegué a mezclar con sueños o qué pedo, pero he tenido en medio de una pesadilla la sensación de que estoy despierto y que no me puedo mover, que, o sea, siento que quizás sí, ¿sabes? A lo mejor sí se me subió el muerto y lo reinterpreté o en mi cabeza ya lo bloqueé de otra forma, pero sí es una cosa muy terrible, que ocurre en tu espacio más íntimo, además. Totalmente, es un poco lo que pasaba con Freddy Krueger, ¿no? Que te atacaba en tus sueños cuando estás vulnerable, es un poco lo mismo, porque además es algo que mucha gente sí lo ha vivido. A mí nunca se me ha subido el muerto, o sea, ya no estoy viendo bien esotérica, pero sí me ha pasado que sueño y me estoy viendo a mí misma dormir. Eso sí me ha pasado más de una vez. No sé qué significa, pero hasta Billie Eilish tiene el título de un disco que tiene que ver con qué pasa cuando duermes, ¿no? O sea, ¿a dónde vas realmente? ¿A dónde va tu conciencia? ¿Sigue ahí adentro de tu cuerpo?
no es algo corpóreo, entonces no sabes en dónde podrías terminar, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando era niña, y a lo mejor esta es una anécdota turboñoña, pero cuando yo fui a una escuela católica de monjas, ¿verdad? Y me acuerdo mucho que ese tema como del purgatorio de ni es de aquí ni es de allá era traumático y siento que tiene mucho que ver con eso, o sea, con estar atrapado en un lugar donde no sabes dónde estás ni a qué te estás enfrentando realmente. Y en este caso es como, pues sí, los demonios, las fuerzas sobrenaturales que me gustaría pensar que no existen, pero claro que sí. O sea, que alguien más me explique el mal en el mundo si no existen. Ahora imagínate que tú duermes bien tranquilo y vas a dar un lugar ahí donde no sabes de qué estás rodeado, me parece horroroso. Que ahora, haciendo una pequeña distinción y ya como para ir también cerrando con esta película, mencionabas ahorita el caso de Obsession, ¿no? Que fue otro gran fenómeno del terror este año y que bien podría convertirse en algo así. Siento que la diferencia está en que Obsession, la premisa específica que es hago un deseo y se cumple al pie de la letra y entonces me sale el tiro por la culata, se presta a diferentes historias porque siento que diferentes deseos implican diferentes problemas. En Claro. Obsession, la película que vemos, el problema tiene que ver con una relación que adquiere la forma más tóxica, no por parte de ella, sino por parte de él, que la tiene poseída y la tiene como sometida en este limbo extraño donde pues la tiene casi que de esclava emocional. Qué risa estos memes de cuando el güey vio en Spider-Man que Peter Parker le pidió perdón a MJ cuando la besó y no era su conciencia. O sea, ¿qué va a hacer este cabrón cuando vaya a ver Spider-Man? Pero entonces siento que, bien lo dijo el director también, que Obsession podría ser una serie incluso donde de repente hay diferentes premisas con diferentes deseos. El caso de Insidious, siento que si bien son diferentes personajes, todas las historias van en torno a qué pedo con el más allá. Total. Siento que hay un límite de hasta dónde puedes explorar eso, no porque no sea un tema vasto, sino porque llega un momento donde pues un poco ya rascaste el terror que había en esa circunstancia, de aquí para dónde. Entonces ahí siento que hay una diferencia donde yo Insidious me parece algo que se agota más rápido para una película. Ya vamos para una película que vamos ya en la tercera, crea en la ¿qué es? ¿Quinta? Ya ¿Sexta? ni sé yo ya no sé, la verdad. En fin, eso creo que es una distinción que sí aplica en este caso particular, pero mira, la siguen haciendo, la gente la sigue viendo. Al final, si uno es fan de este universo, pues hay mucho más allá para ver. Y hay un tema ahí también de lo que mencionabas, que es que el más allá no es algo tan nuevo como el pedir un deseo y que te salga mal, ¿sabes? O sea, es como ten cuidado con lo que deseas. Sí creo que hay cierta novedad en el tema de obsesión. Y bueno, también James Wan no es nuevo en esta industria ni tantito. Por muy poco que haya costado la primera película, James Wan es un tipo que ya se hizo nombre haciendo cine de terror. Es un poco como hablar de Andy Muschietti, ¿no? O de Jason Blum como productor. Entonces, pues bueno, evidentemente la gente que gusta de Insidious, de La Noche del Demonio, sabe lo que va a haber. Una vez más, ¿no? Varias secuelas y varios títulos predecibles en la cartelera este fin de semana. Hoy en día, como ya lo hemos platicado, las salas nos asustan con los problemas de la mente humana más que con entidades y seres sobrenaturales. Hoy te presentamos algunas de las escenas de terror que nos han quitado el sueño y que dices, ¡ay, cabrón! La decapitación de Charlie en El legado del diablo, Hereditary. El pánico se esconde en el dolor de una pérdida, la inesperada y brutal decapitación de la pequeña Charlie de 13 años con un poste. Solo vemos el silencio del hermano y oímos el desgarrador grito de una madre que descubre el cuerpo sin cabeza en el auto. La puedes ver en claro video, pero ya se te advirtió. Nicky en la oscuridad, en Obsesión. Las relaciones tóxicas aquí son el terror. Una de las escenas más perturbadoras, si no es que la más perturbadora de Obsession, ocurre en la noche, cuando Bear despierta y encuentra a Nicky de pie en la penumbra, inmóvil, con los ojos abiertos y viéndolo con una devoción siniestra. Y da terror porque uno sabe que ella no es ella y este hijo de la chingada la tiene sometida. Qué villano que es ese güey. Esta está disponible en Apple TV. La cabeza araña de La cosa del otro mundo. Para los amantes del gore es un clásico que no se les va a olvidar. En La cosa del otro mundo, el pecho de un infartado se abre como boca con colmillos que arrancan las manos del doctor. El trauma llega cuando la cabeza se desprende del torso y le brotan patas de araña, o sea, literal como la muñeca de Toy Story. Puedes verla en HBO Max. La niña ahogada de Haz que regrese. El dolor por la muerte de un hijo puede desatar rituales prohibidos. La impactante película Haz que regrese nos muestra una desequilibrada Sally Hawkins que al final exhuma el cadáver de su hija ahogada y lo abraza cuando falla su aterrador pacto esotérico. Pero creo que la escena quizá a mí que más me perturbó de esta película, no la más aterradora pero la más perturbadora, fue cuando
esta cría que tiene ahí en casa, que está también como medio poseída, medio que es, y no es la figura que quiere sustituir, decide comerse un cuchillo y decide masticarlo así, bueno, esa primera vez es como, qué absoluta enfermedad de los hermanos Filippo haber grabado esta chingadera. Ay, no. Es perturbadora en el mejor de los sentidos, está en HBO. El sacrificio de los ancianos de Midsommar. El terror no espera la noche. El terror ya no necesita la oscuridad y en Midsommar el terror no espera la noche. Dos ancianos se lanzan al vacío desde un acantilado por un ritual. Uno de ellos sobrevive y los líderes de la comuna le acaban quebrando la cabeza con un mazo bien padre, ¿no? O sea, la puedes ver en Amazon Prime Video. Te voy a decir una cosa, Javier, que no le he confesado a nadie más. Sí, claro que esa escena me traumó y la película completa de Midsommar me traumó, pero pocas cosas me han traumado más que el té de calzón. Es que hay momentos, o sea, a mí hay diferentes cosas que en el cine de terror me han perturbado. Recuerdo mucho también la película de Cuando acecha la maldad, esta película argentina que las primeras escenas, o sea, me acuerdo que yo me estaba haciendo de comer mientras la veía. O sea, me hice de comer y estaba a punto de empezar a comer mientras la veía y fue como, ¿por qué hice esto? Tuve que tirarme comida porque no, o sea, no había posibilidad humana de que yo ingiriera nada viendo esa primera escena con el tipo putrefacto, un tipo que se está pudriendo en vida en esa película, pero quizá más me aterró más adelante cuando de repente, si la vieron saben de qué estoy hablando, una niña, un perro, sorpresa. Saben exactamente de lo que hablo, qué momento. ¿Qué momento? Hay cosas de verdad horribles. A ver, quiero poner sobre la mesa un tema que me gustaría discutir contigo. Yo no soy fan del terror en general porque me cuesta trabajo encontrarle la credibilidad. Y me pasa una cosa rara. A mí las películas gore, así muy gore, como que ya no me generan nada porque me parecen inverosímiles, ¿sabes? O sea, como que, no sé, hay gente que dice, ay, no, es que está muy gore, ¿no? O sea, y que eso como que haya mucha sangre, descabezados, tipo Tarantino les genera mucho conflicto. A mí la verdad es que no es que me guste, pero tampoco es que yo diga, ay, no la quiero ver porque hay mucha sangre. O sea, esa parte, cuanta más sangre hay, menos trabajo, más bien más trabajo me cuesta a mí conectar con las películas. Pero cuando hay cosas inesperadas, cuando se mueren niños, por ejemplo, esa parte, o sea, esa parte de que se mueran niños, no puedo con ella, de verdad. No puedo con ella. O sea, me acaba de pasar con Sirat, ¿no? O sea, que no es una película de terror, porque tiene una escena que es más traumática incluso que muchas películas de terror. O sea, como que estos vuelcos inesperados, cosas que tienen que ver con niños, como ya platicábamos, ¿no? O con matar niños, con niños poseídos. O sea, no puedo con eso. No puedo. Me trauma muchísimo. O con animales, también los perritos me Yo más con animales, creo. O sea, eso sí, horrible. sí es trágico a un nivel ya indecible. Totalmente. O sea, yo solo te puedo decir que de la Odisea lo que más recuerdo es a Robert Pattinson maltratando al perrito infeliz, desgraciado. Con eso se ganó mi odio. La captura. Netflix estrena La Captura, una película mexicana inspirada en hechos reales que retoma uno de los fascinantes episodios de la historia reciente de México, pero desde una perspectiva diferente, la de los policías que estuvieron involucrados en la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Capturar a uno de los capos más buscados del mundo, por el que Estados Unidos ofrecía $5 millones, no era cosa fácil. El Chapo se fugó 2 veces de maneras muy imaginativas, una en un carrito de lavandería y otra por una alcantarilla. Y cuando estos 2 policías lo capturan y lo acorralan, Guzmán Loera intentó sobornarlos ofreciéndoles dinero, empresas, propiedades. Y cuando todo esto falló, los amenazó con quitarles la vida y la vida de toda su descendencia. Héctor Kotzifakis es Joaquín El Chapo Guzmán y Alfonso Herrera y Noé Hernández interpretan a los 2 policías, quienes con sus actuaciones y sus personajes te sumergen en un dilema ético de vida o muerte, que te hace pensar como espectador qué hubieras hecho tú, y ellos mismos nos confiesan qué hubieran hecho. ¿Qué harían? ¿Qué harían si tuvieran que decidir qué hacer, ¿no? En este caso, como lo tuvieran que hacer de alguna manera los personajes. Yo creo que yo lo tengo muy claro, muy claro. Yo creo que en ese sentido me hermano mucho con Rosales y con Carmona porque tengo principios bien cimentados en ese sentido. El trabajo y el trabajo honesto. Compartir la mesa con tus hijos y dices, este alimento lo trabajé con esto, no tiene precio. Yo creo que no hay nada como hacer lo correcto. Y creo que esos frutos son aún más dulces. Es muy cabrón porque hay muchas vidas de por medio
Y no solamente está tu vida de por medio, está la vida de tu familia, está la vida de tu del círculo, de tus círculos. Por eso Es muy depende complicado, de donde es lo muy mires, complejo. qué es hacer lo correcto y qué es no hacer lo correcto. Puedes pensar que hacer lo correcto es entregarlo, pero estás también pudiendo entregar la vida de tu familia entera. Detrás de la película La Captura está el director Chava Cartas, a quien se agradece su estilo visual dinámico que te lleva a ver sus thrillers de acción con un estilo Hollywood, pero a la vez muy, muy propio. Es un momento muy interesante a nivel historia de México, ¿no? Historia reciente, o sea, pensar en la captura de este personaje y pensarlo desde la perspectiva de los policías, que pues un poco en este dilema de capturas un criminal de ese tamaño, te ofrece dinero con el que seguramente te podrías jubilar, y después te ofrece, o sea, te ofrece más bien, te amenaza con quitarte la vida. Un poco esta cosa, ¿no? La frase que hemos visto en 1000 series de narcos y películas, lo de plata o plomo, una versión un poco, digamos, extrema de ese momento, porque estamos hablando de un tipo que ya estaba colocado en la cima de la jerarquía de este mundo criminal. Eh, bueno, tengo claro por qué no le ofrecieron a Sean Penn ninguno de los roles de esta película. Creo que hubiera dicho que no, porque ¿Quién sabe? porque es que él ya hizo el live action, entonces ¿para qué meterse en para qué meterse en esto? Pero El documental hizo. exacto, siento que es una situación delicada, que es que habremos de ver cómo la película retrata este momento, sobre todo retratándolo sin glorificar a un lado específico de la historia y sin enaltecer la situación, pero al mismo tiempo reconociendo la tremenda valentía que se necesita para poder enfrentar esa situación, que un poco te toca, o sea, ser el policía que atrapó a este güey, pues un poco estuviste, o sea, ni siquiera sé si por mucho heroísmo del que te puedas bañar, querría alguien ser el que capturó a tal que, o sea, yo creo que da más miedo meterse contra una figura de ese tamaño. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, definitivamente. O sea, creo yo que la idea de las consecuencias que puede tener eso es aterradora. O sea, Sí. especialmente porque se sabe cómo se manejan estos grupos criminales en nuestro país. O sea, estamos en México, ¿no? No es como que, bueno, ya se acabó el problema, bye, ¿no? O sea, se sabe que siempre hay represalias. Todo el tiempo estamos oyendo el tema de ajuste de cuentas, ¿no? Y sí, la verdad es que me parece brillante la idea de retratar esta perspectiva y también, bueno, Alfonso Herrera, Poncho lo ha contado en varias ocasiones que él, hay obviamente un momento donde estos policías están a solas con Guzmán Loera, que es pues justo donde pasa tratar de convencerlos y todo parece, o sea, si tú te pones en la perspectiva de los policías, siento que hasta era mejor dejarlo ir que capturarlo, ¿no? Y las cosas buenas que podían haberse llevado de eso. O sea, ¿cuánto dinero crees que no pudieron haber cobrado? Solito Hasta no cierta haberse metido protección. en un pedo, ¿no? Totalmente. Claro, El hecho de solito no no, haberse metido en un pedo, eso ya es bastante ganancia. Así. el no poner en riesgo a tu familia, no ponerte en riesgo a ti, el saber que no vas a vivir preocupado por el resto de tus días, que alguien vaya a tomar una represalia por lo que hiciste, ¿sabes? O sea, es un poco el hacer lo correcto versus hacer lo que te puede mantener a salvo y estar en un buen lugar. Y esa conversación, pues justamente Poncho fue como un poco en lo que basó el personaje, ¿no? En estas horas en un motel donde están encerrados, donde pues son ellos con él, ¿no? Y es mucho, mucho más fácil ponerse en ese lugar. Creo yo que me gusta, o sea, me gusta mucho la perspectiva que tiene esto, porque creo que ese episodio en la historia de México hasta cómico fue en algún momento, ¿sabes? Lo del túnel que uno decía, ¿qué? ¿Cómo? Sí, O sea, sí, y había una moto involucrada, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya no, sí, creo que había una moto debajo. Todo era muy raro. Pero dije, Todo o era sea, muy extraño. Sí, neta México mágico. O sea, sí, muy. yo me acuerdo que cuando pasó esto, o sea, cuando capturaron al Chapo, en algún momento me tocó estar haciendo entrevistas en Estados Unidos y la gente te lo preguntaba como, ¿te cae que es cierto? O sea, neta se escapó, ¿sabes? O sea, como, y que neta se escapó en moto por túneles. O sea, era como, parecía como hasta un chiste, ¿sabes? Un chiste internacional. Pero sí, esta parte de hacer lo correcto, de meterte en esos temas tan complicados en nuestro país, yo creo que sí pone sobre la mesa muchas preguntas, no solo existenciales, sino morales y éticas, que no sé si todos responderíamos de la misma forma. Lanterns. El universo de DC continúa creciendo con Lanterns, la nueva serie de HBO que reúne a dos de los linternas verdes más importantes, Hal Jordan y Jon Stewart. Jon será un recluta entrenado por el veterano Hal Jordan y juntos van a investigar un asesinato. La propuesta busca alejarse de la típica historia de superhéroes para acercarse un poquito más al misterio que tienen series como uno de los grandes éxitos de HBO Max, True Detective.
que es una comparación que se ha hecho con varias series que le juegan al misterio y que es True Detective en el espacio, True Detective con aliens, que casi siempre la comparación me parece ofensiva porque cómo se atreven y terminan siendo una basura. Secret Invasion fue una mierda, The Acolyte fue una mierda, o sea, no Ay, fue una sí. mierda. Pero Lanterns, ¡mua! Chef's fucking kiss. Para ser un Linterna Verde siempre ha existido un requisito que es poseer una fuerza de voluntad implacable y la capacidad de no caer en el miedo. Es por eso que en de estreno tuve la posibilidad de preguntarle a Aaron Pierre, quien interpreta a Jon Stewart, si ha habido algún momento en su carrera en la que ha tenido que actuar a pesar del miedo. Pensar que quería ser actor era una cosa, pero luego cuando lo dije en voz alta a mis amigos y mi familia, eso fue realmente aterrador para mí porque era como si ahora sintiera que tenía una responsabilidad de al menos intentarlo. Así que sí, diría que actuar a pesar del miedo. También tuve el chance de preguntarle a Kyle Chandler, responsable de interpretar a Hal Jordan, el Linterna Verde original. Le pregunté que me contara qué es lo más aterrador a lo que su Hal Jordan se ha tenido que enfrentar. La posibilidad de estar equivocado o el reconocerse innecesario. La admisión de no ser necesario tiene que ser un rompedor de identidad que está más allá de todo lo demás, lo cual es muy relevante a la condición humana. Especialmente cuando llegamos a los 65 años y dejamos cualquier vocación de la que hemos sido parte o la que sea que hemos estado haciendo y la vida cambia. Nadie te prepara para eso. Nathan Fillion regresa como Guy Gardner después de Superman y también tenemos a Sinestro. Así que veremos reunidos a varios personajes fundamentales de la historia de Linterna Verde. Detrás del proyecto está Damon Lindelof, co-creador de la serie y responsable de Watchmen de HBO Max, lo que promete llevar el lado cósmico de DC por un camino bastante diferente. Lanterns ya estrenó el primero de sus 8 episodios y será una nueva pieza importante dentro del universo de DC de James Gunn. Que eso es lo que no me termina de quedar claro si este Linterna Verde o estos personajes existen tal cual dentro del mismo universo de Superman que está construyendo James Gunn o si es una cuestión independiente, porque en principio el tono y la forma en la que se conduce esta historia sabe algo completamente independiente. El primer superhéroe de la Tierra es Linterna Verde, la historia por lo menos parece que no abarca, digamos, otros personajes y que se siente como paralela, y es una de las cosas que me parece que hace glorioso esta serie, igual que lo hizo El Pingüino y igual que lo hizo en su momento Watchmen, que es que no hay tarea para poder ver esta serie, no hay que ver 1000 cosas para poder entender, no hay que estar pendiente de dónde salió qué universo. Es una historia de detectives, un buen drama con una dinámica tipo día de entrenamiento, ¿no? El policía veterano que es Hal Jordan, que es un poco más corrupto por los años de realidad que ha tenido que enfrentar, y el policía novato que es bastante más optimista y que cree que podría hacer mejor el trabajo, pero que también tiene muchas decepciones que llevarse todavía. Esa dinámica es el drama que construye esta serie y además resulta hay Linterna Verde. Eso es lo que me encantó. O sea, es una gran historia que funciona por sí sola y encima está el superpoder. ¿Difícil superar la adaptación de Linterna Verde anterior? Por supuesto que no. Era la tarea más fácil del planeta, hasta Ryan Reynolds lo sabe. Claro. Pero también hay otra cosa que creo que a la gente se le está olvidando, independientemente de qué tan buenas o malas hayan sido estas series. DC le lleva mucha ventaja a Marvel haciendo series, ¿sabes? O sea, series de superhéroes, muchísima. O sea, antes de que frente a nosotros se presentaran cosas como WandaVision, como Loki, como Agatha, DC venía haciendo muchas otras cosas como Titans, como DC's Legends of Tomorrow, como Flash, como Supergirl. No estoy hablando de que sean buenas o sean malas, pero creo que ya llevan un camino de acierto y error desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Y que hoy se nota mucho en la forma en la que están contando historias de superhéroes en las series. El Pingüino también es una historia sobre la mafia. Creo que el mismo Batman, el de Robert Pattinson, le apostaba a un tono muy diferente al de los superhéroes. Le apostaba justamente al Batman detectivesco, joven. Y el que a mí me hables de que Lanterns puede ser un buen homenaje para una serie como True Detective, a mí eso me dice todo. Y ahora hay otra cosa. Siento que Kyle Chandler es un actor muy poco valorado. O sea, es como ese actor al que ves en muchos proyectos buenos y dices, el que sale en esto, o sea, que no necesariamente recuerdas de dónde viene. Pero el de Friday Night Lights, pensaba exacto, yo. Pero que es una garantía ya. O sea, nadie dice, ay,
sale Kyle Chandler, la voy a ver porque es muy buena, pero sí creo que es un actor que hoy ya se ganó ese nombre, o sea, Sí. Si sale él, muy probablemente va a ser una buena serie. Sí, y que además, o sea, yo ya tuve chance de ver la mayoría de la temporada que va a estrenar y me estoy esperando porque no me la quería acabar completa porque dije, quiero también gozar un poco el fenómeno de semana a semana, pero ya me vi 5 episodios y estoy de verdad, o sea, me voló la cabeza mal pedo, me los vi en una sentada porque tiene esta cosa adictiva, episódica, donde no es solamente una gran historia cortada en cachos porque hay que tener 8 capítulos, cada unidad de episodio tiene una razón de ser, el arco que nos cuentan, el personaje que abordan, el cliffhanger que nos dejan y luego con qué retomamos al siguiente episodio. Es una estructura muy propia de la televisión. La serie de Watchmen de HBO de hace unos años me parece una de las mejores series que tiene la plataforma, superhéroes o no, y que estén involucrados algunos de los mismos creadores, que tenga ese tono también tirándole a un buen misterio, a lo detectivesco, que además juega con el mundo de los superhéroes. Me encanta que se permitan hacer un tono tan distinto que lo que fue la película de Superman, a pesar de que formen parte del mismo universo. O sea, el hecho de que puedan convivir algo como tan genuinamente distinto me parece una gran ganancia. Y pasa con Peacemaker también, ¿no? O sea, que ya también forma parte de esto y es una comedia. O sea, y creo yo que también Marvel ya lo ha intentado en otras ocasiones, ¿no? El hacer una sitcom con WandaVision. Ahora mismo no es Marvel propiamente, de hecho es Prime Video, pero bueno, Spider-Noir también tiene como este tono de vamos a jugar con un personaje, pero que no sea una adaptación directa del cómic, sino que tenga un género en particular, Claro. que podamos hablar de terror, de drama, de comedia, de detectives, ¿no? De mafia. Yo lo agradezco mucho porque creo yo que cada día es menos el público que existe para adaptaciones extremadamente fieles de superhéroes y más el público que busca que estos superhéroes se sientan realistas, ¿sabes? Y esa es gran parte del éxito que tiene hoy en día Spider-Man Un Nuevo Día, que es que le dieron este lado humano y el pensar como en detectives, en otro tipo de historia, definitivamente puede enganchar a un público que no necesariamente es el que estuvo apegado a los cómics. Ahora, Watchmen no es un buen ejemplo porque también la película es maravillosa. La película es muy buena y ahí la película caminó para que la serie volara. O sea, sí es un pedo aparte. Contamos grandes historias. Hoy queremos contarles lo que hay detrás de una canción que se hizo muy famosa por 2 películas y que de hecho fue descubierta por el director de una manera que ni te imaginas. Estoy hablando de Goodbye Horses de Q Lazarus. ¿Sabías que esta canción de synth pop underground fue grabada por una humilde taxista de Nueva York que nunca cobró un céntimo por su éxito? Así es, aunque tú no lo creas. Diane Lucky, conocida como Q Lazarus, compuso el tema junto a su amigo William Garvey en 1986, año de mi nacimiento, no hagas cuentas, y la industria discográfica la rechazó y la discriminó por ser una mujer afroamericana y robusta. Le decían textualmente que no sabían cómo venderla. Ella siguió manejando su taxi hasta que un día el director Jonathan Demme se subió, la escuchó cantar y decidió rescatar la pista. ¿Y cómo fue que se convirtió en una leyenda mundial si las disqueras le cerraron la puerta? Pues fue gracias al cine. Se escuchó por primera vez en la comedia Casada con la Mafia de 1988, pero se volvió un mito en 1991 con la perturbadora escena del asesino Buffalo Bill en la película El silencio de los inocentes. Q Lazarus incluso apareció como cantante en una escena de Filadelfia. ¿Te imaginas descubrir que tu propia madre, esa mujer que maneja para sostener el hogar, es en realidad una leyenda musical de culto a nivel mundial? Esta fue la impactante realidad que vivieron en el 2019 el esposo y el hijo de Diane Lucky, mejor conocida como Q Lazarus, quienes pasaron más de 25 años sin tener la menor idea de que ella era la misteriosa voz detrás del éxito Goodbye Horses. ¡Wow! Qué Tras locura. alejarse, sí, no, me parece una locura. ¿Y sabes qué? No es la primera vez que sucede que una canción o un grupo salta a la fama por el cine. Yo me atrevería a decirte que Imagine Dragons es uno de esas bandas que se dio a conocer mucho antes por la música que tenía en las películas que por sus propios sencillos y sus discos. Pero bueno, tras alejarse de los escenarios en los años 90, Diane pues decidió sepultar por completo su pasado artístico para superar una racha de adicciones y reconstruir su vida. Y el asombroso secreto familiar salió a la luz pública al filmarse el documental Goodbye Horses de la directora mexicana Eva Aridgis Fuentes, quien la encontró manejando su taxi en 2019 y rescató sus cintas inéditos para rendirle justicia con esta película documental.
Desafortunadamente, esa voz barítona y andrógina no pudo ver el documental de su historia de resistencia frente a un sistema que intentó borrarla porque falleció en 2022 debido a una negligencia médica. Sin embargo, su voz, sus coros y esa canción quedaron inmortalizados para siempre en la historia del cine. Su interpretación con el tiempo trascendió más allá de la gran pantalla y múltiples artistas le han hecho covers, además de estar presente en videojuegos. Sin duda, ya es parte de la cultura pop. Una melodía espiritual e inclasificable que se siente en el alma cuando Q Lazarus canta Goodbye Horses. Goodbye Horses. Aquí nuestro top de recomendaciones. Número En Cinemex, la frontera entre el mundo de los vivos y de los demonios se rompe en La Noche del Demonio están entre nosotros. Número 2. La primera serie que sí le hace justicia a su comparación estilística con True Detective, Lanterns, ya está disponible en HBO Max. Número 1. La Captura, la película sobre el arresto del Chapo, llega a Netflix. Y así, bandita querida, llegamos al final de otro episodio de Estreno. Me emociona mucho que la semana que viene vamos a hablar de una película que hay tanta historia que platicar, así que no se despeguen de este programa. Síganos en redes, escuchen el programa de Estreno en su versión podcast, en el podcast de Estreno, por si se perdieron alguna entrevista, alguna recomendación, algún lo que sea, ahí estamos en todas las plataformas. Recuerden que nos encuentran en redes como @deestrenomx, yo soy @ibarrechejavier. Y yo soy @GabyCam40 y si te perdiste cualquier episodio de Estreno, no te preocupes porque existe la versión podcast y por supuesto, si quieres vernos, ver cómo se hace este programa, no te pierdas la versión de YouTube de Estreno en los canales de Los 40 México. Ahí puedes ver completamente en forma y en persona cómo Javier Ibarreche y Gaby Cam se convierten en Javi Cam. Nos escuchamos la próxima semana en tu programa que se llama De Estreno. De Estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.